Mi nombre es Matteo Lindström. Soy misionero sueco y llevo 12 años trabajando en las zonas más peligrosas de África Oriental. He visto cosas que la mayoría de las personas nunca verán. He estado en lugares donde confesar el nombre de Jesús significa firmar tu sentencia de muerte. Pero lo que presencié en julio de 2019 en Mogadiscio, Somalia, no fue producto de la valentía humana ni de la casualidad. Fue una intervención directa del Dios Todopoderoso que desafió las leyes de la naturaleza y quebró la voluntad del hombre más despiadado que he conocido. Lo que voy a contarles está verificado por múltiples testigos. Hay evidencias, hay nombres, hay fechas exactas. Y si estás viendo este video en este momento, no es coincidencia. Dios te trajo aquí porque necesitas escuchar esto. Necesitas saber que el mismo poder que se manifestó ese día en el corazón de Somalia puede manifestarse en tu vida hoy. Pero te advierto algo, hermano, hermana. Lo que ocurrió ese día desafía toda explicación lógica. Lo que voy a compartir contigo hará que tu fe sea probada y fortalecida al mismo tiempo. Era el 14 de julio de 2019. En ese momento yo tenía 38 años y trabajaba para la Misión Escandinava de África Oriental, una organización que envía misioneros a territorios donde la persecución es sistemática. Mogadiscio es una ciudad que huele a polvo mezclado con sal del Océano Índico. El aire es denso, pesado, y cuando sopla el viento desde el puerto, trae consigo el olor a pescado podrido y diésel quemado. Las temperaturas superan los 42 grados centígrados durante el día. Las calles están llenas de edificios bombardeados, ruinas de la guerra civil que nunca terminó realmente. En cada esquina hay hombres armados, en cada esquina hay miedo. Yo había llegado a Somalia 6 meses antes con una misión clara: establecer contacto con las redes de iglesias subterráneas y proveerles Biblias, recursos y entrenamiento para pastores locales. No puedes simplemente llegar a Mogadiscio y predicar en una esquina. Te matan. Así de simple. Las iglesias se reúnen en sótanos, en casas abandonadas, en almacenes olvidados. Los cristianos cambian de lugar cada semana. Usan códigos, usan señales. Viven escondidos como en los primeros siglos del cristianismo. El calor de julio era insoportable. Recuerdo que mis camisas quedaban empapadas de sudor en menos de 10 minutos. El polvo rojo de las calles sin pavimentar se pegaba a la piel como cemento. Cada noche escuchaba disparos en la distancia. Cada mañana veía columnas de humo elevándose desde diferentes barrios. Mogadiscio no es un lugar donde duermes tranquilo. Es un lugar donde cada día agradeces haber despertado vivo. Yo vivía en una habitación pequeña en el distrito de Hamarweine, cerca del antiguo mercado. La habitación medía 3 metros por 3 metros. Tenía una cama de metal oxidado, una mesa desvencijada y una ventana con barrotes que daba a un callejón donde los niños jugaban con pelotas hechas de trapos. El baño estaba afuera, compartido con otras 6 familias. El agua llegaba 2 veces por semana si había suerte. La electricidad funcionaba 4 horas al día, generalmente entre las 8 de la noche y la medianoche. El resto del tiempo usábamos velas o lámparas de queroseno. El olor del queroseno se mezclaba con el olor a especias que subía desde el mercado. Curry, cardamomo, incienso barato. Durante esos primeros meses, establecí contacto con 17 grupos diferentes de creyentes. Eran grupos pequeños. 5 personas, 8 personas, nunca más de 12 en un solo lugar. Demasiado peligroso. La mayoría eran conversos del Islam. Algunos habían perdido familiares por su fe. Otros habían sido torturados. Todos sabían que cada vez que se reunían podía ser la última vez. Y aún así se reunían. Cantaban en susurros. Oraban con los ojos abiertos, vigilando las puertas. Compartían una Biblia entre 6 personas porque no había suficientes. Uno de los líderes más valientes que conocí era un hombre llamado David Okello. David era ugandés, tenía 43 años y había llegado a Somalia 12 años antes como misionero. Era un hombre delgado, de 1,75 m de estatura, con cicatrices visibles en ambos brazos producto de un ataque previo con machete en 2013. Tenía una sonrisa que irradiaba paz incluso en medio del caos. Sus ojos eran profundos, llenos de una convicción que solo se forja en el fuego de la persecución extrema. David hablaba 5 idiomas: luganda, suajili, árabe, inglés y algo de italiano. Había plantado 9 iglesias clandestinas en Mogadiscio. 9.
En una ciudad donde predicar a Cristo es considerado traición, David y yo nos reuníamos cada 2 semanas en lugares diferentes, a veces en una casa, a veces caminando por el mercado simulando ser comerciantes, otras veces en la playa desierta al amanecer, cuando todavía no había nadie. Me contó historias que me helaron la sangre. Me habló de un joven convertido de 17 años llamado Abdi, que fue apedreado hasta morir en 2017 frente a su propia familia. Me habló de una mujer llamada Fátima de 32 años que fue quemada viva dentro de su casa junto con sus 3 hijos porque se negó a renunciar a Jesús. Me habló de pastores que simplemente desaparecían. Un día estaban. Al día siguiente no. Pero también me habló de milagros. Me contó de sanidades inexplicables, de provisiones sobrenaturales, de sueños proféticos que salvaban vidas. Me dijo algo que nunca olvidaré. Hermano Mateo, en Somalia cada día es un regalo de Dios, cada reunión es un milagro, y cada convertido es un trofeo arrebatado de las manos del diablo mismo. El distrito de Jordán, ubicado al oeste de Mogadiscio, era conocido como territorio prohibido para los cristianos. Allí operaba una célula extremista liderada por un hombre llamado Jamal Ibrahim. Jamal tenía 31 años. Era de complexión fuerte, 1,80 m de altura, y según los informes de inteligencia que manejábamos, había ejecutado personalmente a 23 cristianos en los últimos 18 meses. 23. Jamal no era un simple miliciano, era un estratega, un hombre educado. Había estudiado en Sudán, hablaba árabe clásico perfectamente, recitaba el Corán de memoria, y odiaba el cristianismo con una intensidad que rayaba en lo demoníaco. Los métodos de Jamal eran calculados para generar terror máximo. No mataba en secreto, mataba en público, convocaba a las comunidades, obligaba a las familias a presenciar las ejecuciones, usaba espadas antiguas, no armas de fuego. Quería que la muerte fuera lenta, visible, memorable, decapitaciones, amputaciones, lapidaciones, y después exhibía los cuerpos durante días como advertencia. Su mensaje era claro: así terminan los traidores del Islam. En junio de 2019, Jamal comenzó una campaña sistemática de identificación de cristianos en Jordán. Ofreció recompensas en efectivo a cualquiera que delatara a un convertido. $50 por información verificable. En un país donde la mayoría vive con menos de $2 al día, esa cantidad era una fortuna. Las delaciones comenzaron a llover. En 2 semanas capturó a 4 creyentes. Los interrogó, los torturó. Los obligó a revelar nombres de otros cristianos. 2 de ellos se quebraron. Dieron nombres. Los otros 2 resistieron hasta morir bajo tortura. David Okello sabía que Jamal lo estaba buscando. Lo sabíamos todos. Pero David se negó a huir. Me dijo: Mateo, si todos huimos, ¿quién pastoreará a estas ovejas? ¿Quién les dará la Santa Cena? ¿Quién los consolará cuando lloren? No puedo abandonarlos. Si Dios quiere llevarme a casa, que sea aquí, con mi rebaño. La noche del 11 de julio, David fue traicionado por un hombre llamado Omar, un supuesto convertido que había asistido a las reuniones durante 3 meses. Omar era un infiltrado. Había sido enviado por Jamal para identificar a los líderes. Esa noche, cuando David llegó a una casa en Jordán para dirigir un estudio bíblico, 12 milicianos armados con AK-47 rodearon el edificio. Entraron gritando. Golpearon a los presentes. Arrestaron a David junto con otros 3 hermanos. Yo me enteré a las 2 de la madrugada del 12 de julio. Un joven llamado Yusuf, de 19 años, uno de los que logró escapar, llegó corriendo a mi habitación. Golpeó mi puerta frenéticamente. Cuando abrí, lo vi cubierto de polvo, sangrando de la ceja derecha, jadeando. Me dijo: Pastor Mateo, se llevaron a David, se llevaron a Daniel, a Moses y a Samuel. Jamal los tiene. Dice que los va a ejecutar públicamente en 3 días. Dice que David será decapitado en la plaza central de Jordán como ejemplo para todos los perros cristianos. Esas fueron sus palabras exactas. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. David, mi hermano, mi amigo, el hombre que me había enseñado más sobre fe radical en 6 meses que 10 años de seminario, iba a morir. Y no solo morir. Iba a ser ejecutado públicamente de la manera más humillante y brutal posible. Yusuf me entregó un papel arrugado. Era un panfleto que los milicianos de Jamal estaban distribuyendo por todo Jordán.
Decía en árabe: el 14 de julio a las 3 de la tarde, en la plaza de la mezquita Al-Nur, el traidor ugandés David Okello será juzgado y ejecutado por apostasía y blasfemia contra el Islam. La asistencia es obligatoria para todos los residentes de Jordán. Quien no asista será considerado simpatizante de los infieles. 3 días. 72 horas. Ese era el tiempo que teníamos. Caí de rodillas en esa habitación pequeña y comencé a orar. No fue una oración tranquila. Fue un clamor desesperado. Lloré. Gemí. Le grité a Dios. Le dije: Señor, no puede terminar así. No puede terminar así. David ha sido fiel. Ha dado todo. Ha arriesgado todo. No permitas que este hombre de Dios muera de esta manera. Haz algo. Interven. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Oré durante 4 horas seguidas. Cuando amaneció, supe en mi espíritu que Dios me estaba diciendo algo. No fue una voz audible. Fue una impresión profunda, una certeza inexplicable. Ve, sé testigo, porque voy a mostrar mi gloria. No entendí completamente qué significaba. ¿Ir a dónde? ¿A la ejecución? ¿Infiltrarme en territorio de Jamal? Era una locura. Era un suicidio. Pero esa impresión no me dejaba en paz. Durante las siguientes 48 horas movilicé a todos los creyentes que conocía para que oraran. Grupos en Kenia, en Uganda, en Etiopía, en Suecia, en Estados Unidos. Envié mensajes codificados a través de contactos seguros. Pedí ayuno y oración 24 horas al día hasta el momento de la ejecución. También comencé a investigar cómo podría entrar a Jordán sin ser detectado. Contacté a un comerciante somalí llamado Ahmed, que a veces me ayudaba con transporte. Ahmed no era cristiano, pero era un hombre de honor. Le conté la situación. Se negó rotundamente al principio. Me dijo: Mateo, estás loco. Si entras a Jordán el día de la ejecución y Jamal descubre que eres cristiano, te matará también. No puedo ayudarte a morir. Pero insistí. Le ofrecí todo el dinero que tenía, $400. Finalmente accedió, no por el dinero, sino porque, según me dijo, hay algo en ti que me hace creer que tu Dios es real. Ahmed me consiguió ropa somalí tradicional, un makawis, que es una especie de falda larga que usan los hombres, una camisa blanca holgada, un gorro musulmán. Me enseñó frases básicas en somalí. Me advirtió: no hables más de lo necesario, tu acento te delatará. Si alguien te pregunta algo, di que eres de Puntlandia y que no hablas bien el dialecto de Mogadiscio, y que Dios te proteja, porque yo no podré. La mañana del 14 de julio amaneció con un calor infernal. El termómetro marcaba 44 grados a las 9 de la mañana. El cielo estaba completamente despejado, de un azul casi blanco por la intensidad del sol. No había una sola nube, ni una. El aire estaba inmóvil, pesado, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración. Ahmed me recogió en su camioneta Toyota Hilux blanca a las 12 del mediodía. No hablamos mucho durante el trayecto. Yo iba en la parte de atrás, escondido bajo una lona junto con sacos de arroz y azúcar. El camino a Jordán era de 30 minutos, pero parecieron 3 horas. Sentía cada bache. Escuchaba cada disparo lejano. Olía el diésel quemado del escape mezclado con el olor dulzón del azúcar. Oraba sin cesar. Repetía una y otra vez: Jesús, ten misericordia. Jesús, manifiesta tu gloria. Jesús, salva a David. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos temblaban. Tenía la boca seca como arena. Sabía que estaba haciendo algo humanamente insensato, pero también sabía que Dios me había enviado, y cuando Dios envía, Dios protege. Ahmed me dejó a 2 cuadras de la plaza central de Jordán. Me dijo: camina despacio. No mires a nadie a los ojos. No corras pase lo que pase. Y si logras salir vivo, búscame en el mercado de pescado al anochecer. Se fue sin mirar atrás. Yo caminé hacia la plaza sintiéndome como Daniel caminando hacia el foso de los leones. Pero Daniel tenía una promesa directa de Dios. Yo solo tenía una impresión en mi espíritu. Y sin embargo, esa impresión era más fuerte que mi miedo. La plaza estaba repleta. Calculé entre 300 y 350 personas. Hombres en su mayoría. Algunos niños. Pocas mujeres. Todos habían sido convocados obligatoriamente. Los milicianos de Jamal rodeaban el perímetro. Conté 18 hombres armados con fusiles de asalto.
Había también una camioneta técnica con una ametralladora montada en la parte trasera. La plaza era un espacio abierto de unos 80 metros de diámetro, rodeado por edificios de 2 y 3 pisos, muchos con las paredes acribilladas por balas. En el centro habían colocado una plataforma de madera elevada, de aproximadamente 1 metro de altura. Sobre la plataforma había una silla de metal, y atado a esa silla estaba David Okello. Lo vi, y sentí que mi alma se quebraba. David estaba irreconocible. Su rostro estaba hinchado, desfigurado por los golpes. Tenía el ojo izquierdo completamente cerrado, morado, del tamaño de una pelota de tenis. La nariz rota, los labios partidos y sangrando. La camisa desgarrada mostraba su torso cubierto de moretones y cortes. Sus manos estaban atadas detrás de la silla con alambres, no con cuerdas. Alambres que le habían cortado las muñecas y dejaban ver la carne viva. Sus pies estaban encadenados a las patas de la silla, y sin embargo, incluso en ese estado, David mantenía la cabeza erguida. Sus labios se movían constantemente. Estaba orando. Estaba cantando en susurros. Podía ver sus labios formar las palabras: Jesús, Jesús, Jesús. Me mezclé entre la multitud. Me ubiqué en la tercera fila, lo suficientemente cerca para ver todo, pero lo suficientemente lejos para no llamar la atención. El sol era brutal. El calor se reflejaba en el concreto y subía en oleadas visibles. El olor a sudor humano era abrumador. A mi alrededor, la gente murmuraba, algunos con miedo, otros con curiosidad mórbida, otros con odio evidente en sus rostros. Escuché a un hombre decir: «Es lo que merecen estos perros que traicionan al Islam». Escuché a otro decir: «Ojalá capturen a todos y los maten de la misma forma». A las 3 en punto exactas, Jamal Ibrahim apareció. Subió a la plataforma caminando lentamente, deliberadamente. Era un hombre imponente, alto, de hombros anchos, con barba negra espesa y cuidadosamente recortada. Vestía completamente de negro, túnica negra, pantalón negro, turbante negro. En su mano derecha llevaba una espada. No era un machete común, era una espada ceremonial antigua, con la hoja curva, de aproximadamente 90 centímetros de largo. La empuñadura estaba decorada con grabados en árabe. La hoja brillaba bajo el sol despiadado. Jamal la levantó para que todos la vieran. La multitud guardó silencio absoluto. Jamal comenzó a hablar en árabe. Su voz era profunda, autoritaria, amplificada por un megáfono que sostenía uno de sus hombres. Dijo: «Hermanos y hermanas del Islam, están aquí hoy para presenciar la justicia de Alá. Este hombre, David Okello, es un traidor, es un apóstata, es un blasfemo que ha rechazado la verdad del Islam y ha abrazado la mentira de los cristianos. Peor aún, ha estado envenenando las mentes de musulmanes débiles, engañándolos con sus falsas enseñanzas sobre un falso profeta llamado Jesús. Por esto, la Sharia demanda su muerte. Y no solo su muerte, sino su ejecución pública para que todos vean lo que les ocurre a quienes traicionan a Alá». La multitud respondió con gritos. Algunos gritaban «Allahu Akbar», otros gritaban insultos hacia David. Pero también noté algo. Noté que había personas que permanecían en silencio, personas con lágrimas en los ojos, personas que miraban al suelo, creyentes secretos, hermanos y hermanas en Cristo obligados a presenciar el martirio de su pastor. Jamal continuó. Se acercó a David y le gritó directamente al rostro: «¿Tienes algo que decir antes de morir, perro cristiano? ¿Quieres renunciar a tu falso Dios y salvar tu vida? Si pronuncias la Shahada ahora mismo, te perdonaré. Di conmigo: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Dilo y vivirás». David levantó la cabeza. Con el ojo que podía abrir, miró directamente a Jamal, y con una voz quebrada pero firme, dijo en árabe: «Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Jesucristo es el único camino al Padre. Y Jamal, Jesús te ama. Jesús murió también por ti. Todavía hay tiempo para que te arrepientas». La multitud estalló en gritos de furia. Jamal retrocedió como si lo hubieran abofeteado. Su rostro se torció en una mueca de rabia. Gritó: «¡Blasfemo! ¡Mereces 1000 muertes!». Levantó la espada sobre su cabeza con ambas manos. La hoja centelleó bajo el sol. La multitud comenzó a contar. 3, 2, 1. Y entonces, hermanos, en el momento exacto en que Jamal comenzó a bajar la espada para decapitar a David, cuando la hoja estaba a menos de 1 metro del cuello de mi hermano,
Cuando todos contuvimos la respiración esperando ver la cabeza rodar por el suelo, algo comenzó a suceder que jamás olvidaré mientras viva. El cielo, que había estado completamente despejado todo el día, comenzó a cambiar, pero no gradualmente, instantáneamente. Apareció un resplandor, una luz dorada, brillante, cegadora, que no venía del sol, venía de arriba, directamente sobre la plataforma. Era como si alguien hubiera encendido un reflector gigante en el cielo, pero la luz era dorada, cálida, pulsante. La temperatura del aire cambió. De estar a 44 grados insoportables, de repente sentí un frescor, una brisa que no tenía origen natural. El viento comenzó a soplar, pero solo alrededor de la plataforma, creando un remolino de polvo que hacía imposible ver claramente. La espada de Jamal, que estaba a punto de cortar el cuello de David, se detuvo en el aire. No porque Jamal la detuviera. Jamal estaba empujando con todas sus fuerzas, pero la espada simplemente no bajaba. Era como si una mano invisible la hubiera agarrado. Y entonces, mientras toda la plaza observaba en shock absoluto, la hoja de la espada comenzó a brillar. No a reflejar la luz, a brillar desde adentro. Se puso al rojo vivo en cuestión de segundos. Roja, luego naranja, luego blanca, y entonces comenzó a derretirse. Jamal gritó de dolor y soltó la empuñadura. El metal fundido le había quemado las palmas de las manos. Cayó de rodillas en la plataforma, sosteniendo sus manos frente a su rostro, aullando. La espada cayó al piso de madera de la plataforma y el metal fundido comenzó a quemar la madera, creando humo negro y un olor acre a madera quemada mezclado con metal. Pero eso fue solo el comienzo, porque en ese momento, en medio del remolino de polvo y luz dorada, comenzaron a materializarse figuras, no humanas, figuras de más de 2,5 metros de altura. 3 de ellas se formaron alrededor de David como guardias. Eran translúcidas al principio, como hechas de luz condensada, pero rápidamente se volvieron más sólidas, más definidas. Tenían forma humana pero no eran humanos. Sus rostros irradiaban una autoridad que hacía imposible mirarlos directamente. Sus ojos eran como fuego líquido, pero no un fuego que destruye, sino un fuego que purifica, que penetra hasta el alma. Vestían túnicas que brillaban con un blanco imposible de describir, como si el tejido mismo estuviera hecho de luz pura. Y en sus manos sostenían espadas, pero no espadas de metal, espadas de fuego, llamas que ardían sin consumir nada, que emitían una luz tan intensa que proyectaban sombras en pleno día. Las espadas medían aproximadamente 1,20 metros de largo y emitían un sonido, un zumbido de baja frecuencia, que se sentía en el pecho, como si vibraran a una frecuencia que resonaba con algo primordial en el universo. La multitud de 300 personas cayó al piso, no porque alguien les ordenara, no porque tuvieran miedo. Cayeron porque sus piernas simplemente dejaron de sostenerlos. Yo caí también. Mis rodillas golpearon el concreto caliente con tanta fuerza que sentí el dolor agudo, pero no podía levantarme. Era como si un peso invisible presionara sobre todos nosotros. Un peso de gloria, un peso de santidad, un peso que decía sin palabras: el Dios del cielo está presente aquí. Los milicianos armados soltaron sus armas. Los fusiles cayeron al suelo con golpes metálicos. Vi a 3 de ellos cubriéndose el rostro con las manos, llorando. Vi a otros temblando incontrolablemente. Uno de ellos gritaba: «Perdón, perdón, perdón». Otro simplemente se desmayó. Jamal estaba en la plataforma, de rodillas, con las manos quemadas extendidas frente a él, mirando a las 3 figuras angelicales. Su rostro había pasado del odio al terror absoluto. Sus ojos estaban abiertos como platos, su boca abierta en un grito silencioso. Temblaba de pies a cabeza. Orinó sus pantalones. Vi la mancha oscura expandirse. Este hombre que había decapitado a 23 cristianos sin pestañear, que había torturado a docenas más, que se había enorgullecido de su crueldad, ahora estaba reducido a un niño aterrorizado frente a la manifestación del Dios vivo. Y entonces una de las figuras angelicales, la que estaba directamente frente a David, se movió, extendió su mano derecha, la que no sostenía la espada de fuego, y tocó las ataduras de alambre que sujetaban las muñecas de David. No cortó el alambre, lo tocó, y el alambre simplemente se desintegró. Se convirtió en polvo, en ceniza, que cayó al piso de la plataforma.
Lo mismo ocurrió con las cadenas de sus pies. Tocadas por dedos angelicales, el metal se volvió polvo. David, libre de sus ataduras pero todavía sentado en la silla, levantó las manos heridas hacia el cielo. Lágrimas corrían por su rostro desfigurado. Su boca se abrió y de ella salió un canto. No en Luganda, no en Swahili, no en ningún idioma que yo conociera. Era un canto en lenguas, un canto del espíritu, un canto que atravesaba el alma. Y mientras cantaba, las heridas de sus muñecas comenzaron a cerrarse. Ante mis ojos, ante los ojos de 300 personas, la carne viva, cortada hasta el hueso por los alambres, comenzó a regenerarse. Primero el sangrado se detuvo. Luego la piel comenzó a crecer sobre la carne expuesta, como si alguien estuviera rebobinando un video. En menos de 30 segundos, sus muñecas estaban completamente sanas. Ni siquiera había cicatrices. El hinchazón de su rostro comenzó a reducirse. El ojo cerrado se abrió. Los moretones se desvanecieron como niebla bajo el sol. Los labios partidos se sellaron. En cuestión de 2 minutos, David Okello, que había estado al borde de la muerte por decapitación, estaba de pie sobre la plataforma, completamente restaurado, con las manos levantadas, adorando al Dios que lo había salvado de manera tan dramática e innegable. Las 3 figuras angelicales permanecieron allí durante lo que calculé fueron entre 5 y 7 minutos. No hablaron con palabras audibles, pero su presencia comunicaba volúmenes, comunicaba poder, comunicaba autoridad, comunicaba que el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, el Dios que partió el mar rojo y cerró la boca de los leones, el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese Dios estaba vivo, estaba presente y estaba defendiendo a su siervo. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. Después de esos minutos eternos, las figuras angelicales comenzaron a desvanecerse, pero no desaparecieron instantáneamente. Se fueron como se habían venido, volviéndose translúcidas gradualmente, como si regresaran a una dimensión que nuestros ojos no pueden percibir normalmente. La luz dorada se fue retirando hacia arriba, hacia el cielo despejado, hasta que finalmente se extinguió y el sol normal de Somalia volvió a brillar sobre nosotros. Pero todo había cambiado. La atmósfera espiritual de ese lugar había sido transformada. Ya no había odio, ya no había violencia. Había un silencio sagrado, roto solo por sollozos. Sollozos de arrepentimiento, sollozos de asombro, sollozos de personas que acababan de presenciar algo que sus mentes no podían procesar, pero sus espíritus sabían que era real. Jamal Ibrahim todavía estaba de rodillas en la plataforma. Sus manos quemadas sangraban. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Y entonces hizo algo que nadie, absolutamente nadie en esa plaza esperaba. Se volvió hacia David, que estaba de pie a pocos metros de él, y con voz quebrada, gritó, «Perdóname, perdóname, perdóname». David, el hombre que segundos antes había estado a punto de ser decapitado por Jamal, el hombre que había sido torturado durante 3 días por orden de Jamal, caminó hacia él. La multitud contuvo la respiración. ¿Qué haría? ¿Lo golpearía? ¿Lo maldeciría? ¿Exigiría justicia? David se arrodilló frente a Jamal. Lo miró directamente a los ojos, y luego hizo lo que solo un hombre lleno del Espíritu Santo puede hacer. Lo abrazó. Abrazó a su torturador. Abrazó al hombre que había matado a 23 de sus hermanos en Cristo. Abrazó al hombre que había estado a 3 segundos de cortarle la cabeza. Y mientras lo abrazaba, le susurraba al oído,
No sé exactamente qué le dijo, pero Jamal comenzó a sollozar con más fuerza. Su cuerpo entero temblaba con el llanto. Y entonces Jamal gritó, con una voz que resonó por toda la plaza: «Yo conozco a este hombre. Yo conozco a este hombre». La multitud comenzó a murmurar. ¿De qué estaba hablando? David lo miró confundido también. Jamal continuó, entre sollozos: «Hace 15 años, en Uganda, yo era un niño. Mi familia huía de la guerra. Estábamos muriendo de hambre. No habíamos comido en 4 días. Mi hermana pequeña, Amina, tenía solo 5 años. Se estaba muriendo. La llevé cargando por kilómetros buscando ayuda. Y este hombre que estaba a punto de matar, fue quien nos salvó. Él nos encontró al lado del camino. Nos dio su propia comida. Toda. No se guardó nada. Nos llevó a un refugio. Cuidó de mi hermana hasta que se recuperó. Pasó días con nosotros. Nos contó historias de Jesús. Y yo lo olvidé. Lo olvidé. Me uní al movimiento. Me radicalicé. Me llené de odio. Y olvidé la bondad de este hombre. Pero Dios no lo olvidó. Dios me trajo aquí hoy para mostrarme que he estado matando a la gente del único hombre que salvó a mi familia. La revelación cayó sobre la plaza como una bomba. La gente comenzó a llorar abiertamente. Algunos caían de rodillas. Otros se abrazaban entre sí. El plan divino se revelaba. Este no había sido un encuentro aleatorio. Dios había orquestado este momento desde 15 años atrás. Había preservado la vida de Jamal cuando era niño a través de David. Había permitido que Jamal tomara el camino equivocado para poder traerlo de vuelta de la manera más dramática posible. Había usado el momento más oscuro para manifestar su gloria más brillante. David tomó las manos quemadas de Jamal, las sostuvo con ternura y oró. Oró en voz alta para que todos escucharan. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, sana a este hombre. Sana sus manos, sana su corazón, sana su alma. Tú dijiste que vinieras a buscar y salvar lo que se había perdido. Jamal estaba perdido, pero hoy lo has encontrado. Así como me salvaste a mí de la muerte hoy, sálvalo a él de la muerte eterna. Recíbelo en tu reino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y mientras David oraba, las quemaduras en las manos de Jamal comenzaron a sanar. No tan instantáneamente como las heridas de David, pero visiblemente. El enrojecimiento se redujo. Las ampollas comenzaron a desaparecer. El dolor en el rostro de Jamal se transformó en asombro. Cuando David terminó de orar, Jamal levantó sus manos. Todavía tenían marcas. Todavía dolían, según me dijo después, pero el daño había sido reducido dramáticamente. Lo que debería haber requerido meses de tratamiento médico y cirugías había sido parcialmente revertido en cuestión de minutos. Jamal se puso de pie. Se volvió hacia la multitud. Y con voz fuerte declaró: «Hoy he visto al Dios verdadero. No es Alá a quien he servido. Es Jesús el Cristo. Él es el Señor. Él es el Salvador. Y desde este día, le serviré hasta mi último aliento». Luego cayó de rodillas nuevamente y, guiado por David, pronunció la oración de salvación. Renunció a sus pecados. Renunció a su vida pasada. Invitó a Jesús a entrar en su corazón. Y nació de nuevo ante los ojos de 300 personas. Pero Jamal no fue el único. Porque cuando la manifestación angelical había ocurrido, cuando el poder de Dios había descendido sobre esa plaza, algo se había roto en el mundo espiritual sobre Jodan. Las cadenas demoníacas que habían mantenido a esa comunidad en oscuridad habían sido destrozadas. Y ahora, con Jamal arrodillado orando con David, otros comenzaron a acercarse. Primero 1, luego 3, luego 10, luego 20. Vi a milicianos que habían soltado sus armas acercándose con lágrimas. Vi a comerciantes. Vi a mujeres. Vi a ancianos. Todos querían lo mismo: conocer al Dios que había hecho esto. Conocer al Jesús que había salvado a David. Conocer al Salvador que podía perdonar incluso a un asesino como Jamal. David comenzó a orar con cada uno. Yo salí de mi escondite entre la multitud y me uní a él. Otros creyentes que habían estado escondidos en la plaza también salieron. Y allí, en esa plaza donde minutos antes iba a ocurrir una ejecución brutal, ocurrió un avivamiento. Conté 47 personas que se entregaron a Cristo esa tarde. 47. Entre ellas, 8 milicianos que habían estado bajo el mando de Jamal. Hombres que habían participado en ejecuciones previas. Hombres con sangre en sus manos.
todos arrepentidos, todos quebrantados, todos transformados por la misma gracia que había transformado a Jamal. La noticia de lo que había ocurrido se extendió por Mogadiscio como fuego en pasto seco. Para la noche de ese día, cientos de personas sabían lo que había pasado. Para el siguiente día, miles. Algunos lo rechazaban como mentira. Otros estaban furiosos, llamándolo brujería. Pero muchos querían saber más. Querían conocer al Dios que había manifestado tal poder. Los días siguientes fueron de intenso discipulado. Jamal se convirtió en el discípulo más hambriento que he conocido. Leía la Biblia 10, 12 horas al día. Hacía preguntas constantemente. Oraba con fervor desesperado. Ayunaba voluntariamente. Pedía perdón personalmente a las familias de las personas que había asesinado. Muchas lo rechazaron. Algunas lo perdonaron. Todas quedaron impactadas por la genuina transformación que veían en él. 3 semanas después de la ejecución fallida, Jamal fue bautizado en secreto en una casa en las afueras de Mogadiscio. David lo bautizó personalmente. La simbología era poderosa. El hombre que había intentado matarlo ahora lo sumergía en agua como símbolo de muerte al viejo hombre y resurrección a nueva vida en Cristo. Cuando Jamal salió del agua, gritó de alegría. Abrazó a David y le dijo: «Hermano, ahora realmente eres mi hermano». Pero la historia no termina ahí, porque los siguientes meses fueron de crecimiento explosivo. Los 47 convertidos del día de la manifestación se convirtieron en el núcleo de un movimiento. Jamal, usando su conocimiento del territorio y su antigua red de contactos, comenzó a establecer iglesias casa en lugares donde antes perseguía cristianos. Su transformación era tan evidente, tan radical, que incluso algunos de sus antiguos camaradas comenzaron a cuestionarse. Algunos lo consideraban traidor y querían matarlo. Otros, intrigados, comenzaban a hacer preguntas. 6 meses después del incidente, en enero de 2020, Jamal había plantado 12 iglesias casa en Jordán y distritos circundantes. 12, en 6 meses. En una de las regiones más peligrosas del mundo para el cristianismo. David trabajaba con él, entrenándolo, discipulándolo, corrigiéndolo cuando era necesario. La relación entre ellos era hermosa de presenciar. El amor de Cristo había triunfado sobre el odio más profundo. En marzo de 2020, tuve que regresar a Suecia por razones de visado, pero mantuve contacto constante con David y Jamal. Me enviaban reportes semanales. Me contaban de nuevas conversiones, de sanidades, de liberaciones. El movimiento seguía creciendo. Para junio de 2020, el número de iglesias casa había crecido a 23. Para diciembre, a 34. Pero con el crecimiento vino la persecución renovada. Las células extremistas que no se habían convertido veían esto como una amenaza. Comenzaron a atacar las nuevas iglesias. Hubo arrestos. Hubo golpizas. 2 creyentes fueron asesinados en septiembre de 2020. Otro en noviembre. La guerra espiritual era intensa. Jamal se convirtió en el blanco principal. Sus antiguos compañeros lo consideraban el traidor más peligroso. Pusieron precio a su cabeza. $5,000, una fortuna en Somalia. Hubo 3 intentos de asesinato contra él entre agosto y diciembre de 2020. En el primero, lo apuñalaron en el costado. La herida debería haberle perforado el pulmón, pero milagrosamente no lo hizo. En el segundo, le dispararon, pero la bala rebotó en una Biblia que llevaba en el bolsillo del pecho. En el tercero, intentaron envenenarlo, pero el veneno no le hizo efecto. Solo le causó vómito, que expulsó todo el contenido estomacal. David también enfrentó ataques renovados. En octubre de 2020 fue capturado nuevamente, esta vez por una célula diferente. Lo retuvieron durante 5 días. Lo torturaron brutalmente. Pero en la madrugada del 6º día, sus captores reportaron que un ejército de hombres brillantes había rodeado el edificio donde lo tenían. Aterrorizados, huyeron dejando a David solo. Cuando los creyentes llegaron, encontraron a David libre de sus ataduras, orando tranquilamente, sin una sola herida, a pesar de los 5 días de tortura. Otro milagro inexplicable. En febrero de 2021, casi 2 años después de la manifestación angelical, recibí una invitación de David y Jamal. Querían que regresara a Mogadiscio para una celebración especial. Había conseguido los permisos necesarios y volé de regreso en marzo. Lo que vi me dejó sin palabras.
La red de iglesias Casa había crecido a 62 congregaciones. 62, con un estimado de más de 1.200 creyentes activos, en menos de 2 años, en Somalia. La celebración fue un culto secreto en un almacén grande en las afueras de la ciudad. Asistieron casi 300 personas. Cantaron, adoraron, testificaron. Vi rostros transformados. Vi ex-musulmanes radicales adorando a Jesús con lágrimas. Vi ex-milicianos sirviendo la comunión. Vi familias enteras que se habían convertido juntas. Vi la evidencia innegable de que cuando Dios se mueve, ningún poder del infierno puede detenerlo. Durante ese culto, Jamal dio su testimonio públicamente. Habló durante 40 minutos. Relató su vida de violencia. Relató las 23 ejecuciones que había realizado, nombrando a cada víctima, pidiendo perdón a sus memorias. Relató el día de la manifestación angelical con detalle preciso. Y luego dijo algo que me partió el corazón. Hermanos, yo maté a 23 siervos de Dios. No puedo devolverles la vida, pero he decidido que voy a ganar al menos 23 almas para Cristo por cada alma que quité. Eso significa 529 vidas. Y no me detendré hasta lograrlo, o hasta que el Señor me llame a casa. Esa noche, después del culto, David, Jamal y yo nos sentamos a conversar hasta el amanecer. Jamal me mostró las cicatrices permanentes en sus manos donde la espada fundida lo había quemado. Me dijo, estas cicatrices son mi recordatorio diario. Cada vez que las veo, recuerdo que intenté matar a un hombre de Dios y Dios me detuvo. Cada vez que las veo, recuerdo que merezco estar muerto, pero estoy vivo por misericordia. Cada vez que las veo, le doy gracias a Jesús por salvarme no solo de mis pecados, sino de mí mismo. David me compartió algo también. Me dijo, Mateo, cuando estaba atado en esa silla, cuando vi la espada bajando hacia mi cuello, no tuve miedo. Sé que suena imposible, pero es verdad. Sentí una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabía que si moría, iría a estar con Jesús. Y si vivía, sería porque Dios tenía más trabajo para mí. Estaba en paz con ambas opciones. Pero nunca imaginé, ni en mis sueños más locos, que Dios usaría ese momento para salvar al alma de mi perseguidor. Eso es lo que hace nuestro Dios. Toma nuestros peores momentos y los convierte en sus mayores glorias. Pasé 2 semanas más en Mogadiscio en ese viaje. Visité varias de las iglesias Casa. Entrevisté a decenas de los nuevos convertidos. Todos tenían historias poderosas. Pero había un patrón común. Todos mencionaban que el testimonio de la manifestación angelical había sido el factor decisivo para su conversión. Habían escuchado hablar de Jesús antes. Algunos incluso habían leído porciones de la Biblia. Pero cuando escucharon lo que había pasado en esa plaza el 14 de julio de 2019, cuando escucharon de testigos oculares cómo Dios había intervenido de manera tan dramática, supieron que el Dios de la Biblia era real. Uno de los conversos era un periodista somalí llamado Abdirahman. Él había estado en la plaza ese día. Había sido convocado obligatoriamente como todos los demás. Había visto todo. Me dijo, yo era musulmán devoto. Oraba 5 veces al día. Ayunaba durante el Ramadán. Había peregrinado a la Meca, pero en todos esos años de religión, nunca, ni una sola vez, vi a Alá manifestarse. Nunca vi un ángel. Nunca vi un milagro real. Pero ese día vi 3 ángeles con mis propios ojos. Vi una espada derretirse sin fuente de calor. Vi heridas sanar instantáneamente. Vi la atmósfera cambiar. Y supe, sin ninguna duda, que el Dios de los cristianos es el Dios verdadero. Me tomó 3 meses procesar lo que había visto, pero finalmente entregué mi vida a Jesús en octubre de 2019, y desde entonces he llevado a 18 miembros de mi familia extendida a Cristo. Otro convertido era uno de los milicianos que había estado bajo el mando de Jamal. Su nombre era Ahmed. Tenía 27 años. Me contó, yo sostuve el fusil apuntando a la multitud ese día. Mi trabajo era asegurarme de que nadie escapara. Pero cuando los ángeles aparecieron, mi fusil se volvió tan pesado que no pude sostenerlo. Cayó de mis manos. Y sentí como si alguien me hubiera puesto un peso de 1000 kilos sobre los hombros. Caí de rodillas. No podía respirar. No del miedo físico, sino del peso de mi pecado. En ese momento vi, como en una película rápida, todas las cosas malas que había hecho en mi vida. Cada persona que había lastimado. Cada mentira que había dicho, cada acto de violencia.
y supe que estaba condenado. Supe que merecía el infierno. Pero entonces escuché a David orar por Jamal. Escuché cómo le pedía a Dios que lo salvara. Y pensé, si Dios puede salvar a Jamal después de todo lo que hizo, tal vez pueda salvarme a mí también. Esa esperanza me hizo buscar a los cristianos. Me hizo hacer preguntas. Y finalmente me llevó a Jesús. Había también una mujer llamada Halima. Ella no había estado en la plaza, pero su esposo sí. Él regresó a casa ese día completamente cambiado. Le contó todo lo que había visto. Ella no le creyó al principio. Pensó que se había vuelto loco o que alguien le había dado alguna droga. Pero él persistió. Le mostró el panfleto de la ejecución. Le mostró el polvo que había quedado en su ropa del remolino de viento. Le presentó a otros testigos. Finalmente, Halima accedió a reunirse con David y escuchar más sobre Jesús. En esa primera reunión, mientras David hablaba, Halima tuvo una visión. Vio a Jesús parado detrás de David, sonriendo. Vio sus manos con las marcas de los clavos, y escuchó su voz decirle, «Hija, te he estado esperando». Halima rompió en llanto y se entregó a Cristo en ese mismo momento. Su esposo, que también se había convertido, lloró de alegría. Ahora ambos lideran una de las iglesias casa más grandes de la red, con más de 30 miembros. Las historias seguían y seguían. Cada conversión era un milagro en sí misma. Cada creyente era una victoria arrebatada del reino de las tinieblas. Y todo había comenzado con ese momento en la plaza, cuando Dios decidió manifestar su gloria de una manera tan innegable, que dejó una marca permanente en la historia espiritual de esa región. En mi última noche en Mogadiscio antes de regresar a Suecia, Jamal me llevó a un lugar especial. Era la plaza donde había ocurrido todo. Llegamos después del anochecer, cuando había poca gente. Nos paramos en el lugar exacto donde había estado la plataforma. Jamal señaló el suelo. Había una marca oscura en el concreto. «Aquí es donde cayó la espada fundida», me dijo. «El metal quemó el concreto. Han intentado limpiarlo, pintarlo, cubrirlo, pero la marca sigue ahí. Es como si Dios quisiera dejar evidencia física permanente de lo que hizo». Nos arrodillamos allí mismo, en medio de esa plaza, y oramos. Oramos por Somalia. Oramos por las 62 iglesias. Oramos por los 1,200 creyentes. Oramos por los que aún no conocían a Jesús. Y le dimos gracias a Dios por su fidelidad, por su poder, por su misericordia que transforma asesinos en ministros y perseguidores en plantadores de iglesias. Cuando me fui de Mogadiscio en marzo de 2021, sabía que probablemente no volvería pronto. La situación de seguridad se estaba deteriorando nuevamente, pero también sabía que dejaba la obra en buenas manos. David y Jamal eran un equipo formidable. El movimiento que Dios había iniciado tenía momentum propio. El Espíritu Santo estaba obrando poderosamente. Desde entonces, he mantenido contacto regular con ellos. A través de mensajes encriptados, llamadas ocasionales y contactos intermediarios, he seguido recibiendo reportes. Los números siguen creciendo. Para diciembre de 2021, 83 iglesias casa. Para junio de 2022, 112. Para diciembre de 2022, 147. El crecimiento se ha estabilizado un poco desde entonces debido a la persecución intensificada, pero sigue creciendo. Jamal cumplió su promesa. Para marzo de 2023, 4 años después de la manifestación angelical, había personalmente discipulado y bautizado a 283 personas. Estaba más de la mitad del camino hacia su meta de 529. Y continúa trabajando incansablemente. David sigue siendo el pastor principal de la red. Ha sobrevivido a 2 intentos de asesinato adicionales desde mi última visita. En uno, en agosto de 2022, fue emboscado por 4 hombres armados. Le dispararon 3 veces. Una bala le rozó el cuello sin cortar ninguna arteria. Otra le atravesó el brazo izquierdo sin tocar el hueso. La tercera le dio en el pecho, pero se detuvo en su costilla sin penetrar los pulmones. Los médicos que lo atendieron dijeron que era médicamente inexplicable que ninguna de las balas hubiera causado daño mortal. David dice simplemente, Dios todavía no ha terminado conmigo. La red de iglesias ha comenzado a expandirse más allá de Mogadiscio. Hay congregaciones ahora en Kismayo, Baidoa y Hargeisa. Hay inclusive algunas en las áreas rurales, en pueblos donde nunca antes había habido presencia cristiana conocida.
El Evangelio se está extendiendo por Somalia de una manera que pocos hubieran imaginado posible hace 5 años. Pero el costo ha sido alto. Desde 2019, 17 creyentes de la red han sido martirizados. 17. Sus nombres están escritos en un registro que David mantiene. Cada vez que hay una reunión de líderes, leen los nombres en voz alta. Los honran, los recuerdan y renuevan su compromiso de continuar la obra por la cual esos hermanos y hermanas dieron sus vidas. Entre los mártires está el hermano de Jamal. Su nombre era Khalid. Khalid se había convertido 6 meses después que Jamal, en febrero de 2020. Era más joven. Tenía 26 años en ese momento. Era apasionado, valiente hasta el punto de la imprudencia. En julio de 2021 decidió regresar a su pueblo natal en el sur de Somalia para evangelizar a su clan. Jamal le advirtió que era demasiado peligroso. David le advirtió que era demasiado pronto. Pero Khalid insistió. Dijo que Dios lo había llamado. Fue. Predicó durante 2 semanas. 23 personas se convirtieron. Pero entonces el consejo de ancianos del clan lo arrestó. Lo juzgaron por apostasía. Le dieron la oportunidad de retractarse. Se negó. Lo ejecutaron por ahorcamiento el 3 de agosto de 2021. Cuando Jamal recibió la noticia de la muerte de su hermano, colapsó. Lloró durante horas. Se culpó a sí mismo por haberlo introducido a Cristo. Cuestionó todo, pero David estuvo con él. Lo consoló. Le recordó que Khalid había elegido libremente seguir a Jesús. Le recordó que Khalid ahora estaba en el cielo, en la presencia del Señor. Y le recordó las palabras de Jesús. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y efectivamente, la muerte de Khalid produjo fruto. Su martirio impactó profundamente a su clan. 10 personas más se convirtieron en los meses siguientes, incluyendo 2 de los ancianos que habían votado por su ejecución. Uno de ellos, un hombre llamado Sheikh Osman de 62 años, tuvo un sueño 3 días después de la ejecución. En el sueño vio a Khalid parado junto a un hombre brillante con heridas en las manos. El hombre brillante le dijo, Osman, mataste a mi siervo, pero te doy la oportunidad de arrepentirte y servirme. Osman despertó temblando. No pudo dormir el resto de la noche. Al día siguiente buscó a los creyentes del pueblo. Les contó el sueño. Ellos lo llevaron con David y Jamal. Y Osman, un líder religioso musulmán de toda la vida, se arrodilló y entregó su vida a Jesús. Hoy lidera la iglesia en su pueblo. La misma iglesia que comenzó con la sangre de Khalid. He aprendido algo en estos años, hermanos. He aprendido que Dios no desperdicia ningún sufrimiento. He aprendido que cada lágrima, cada gota de sangre, cada momento de dolor en el camino del discipulado produce fruto eterno. He aprendido que el reino de Dios avanza no a pesar de la persecución, sino frecuentemente a través de ella. La sangre de los mártires realmente es la semilla de la iglesia, como dijeron los padres de la iglesia primitiva. En octubre de 2024, hace apenas un año, recibí un mensaje de Jamal que me hizo llorar de alegría. Me contó que había reencontrado a su hermana Amina, la niña de 5 años que David había salvado de morir de hambre en Uganda 15 años antes. Jamal había perdido contacto con ella durante su radicalización. No sabía dónde estaba, ni siquiera si seguía viva. Pero a través de una serie de conexiones y búsquedas, finalmente la localizó. Estaba viviendo en Nairobi, Kenia. Se había casado. Tenía 3 hijos. Jamal viajó a Nairobi para verla. Cuando se encontraron, Amina no lo reconoció al principio. Jamal había cambiado mucho, pero cuando él le explicó quién era, cuando le mostró una foto vieja que había conservado de cuando eran niños, Amina rompió en llanto. Lo abrazó. Le preguntó dónde había estado todos estos años. Y Jamal le contó todo. Le contó sobre su radicalización, sobre las personas que había matado, sobre el día de la ejecución fallida, sobre la manifestación angelical, sobre su conversión, sobre David, el mismo hombre que la había salvado a ella cuando era niña. Amina quedó conmocionada. Le costó procesar todo, pero entonces le dijo algo increíble. Le dijo, Jamal, yo también soy cristiana. Resultó que Amina se había convertido a Cristo años atrás a través de un ministerio en Nairobi. Había recordado vagamente al hombre amable que nos dio comida, de su niñez, y siempre se había preguntado quién era.
Ahora descubría que ese hombre era David Okello, y que David no solo había salvado su vida física, sino que había sido el instrumento de Dios para iniciar la cadena de eventos que eventualmente salvaría también el alma de su hermano. Los planes de Dios son tan intrincados, tan perfectamente entretejidos a través de décadas, que solo podemos maravillarnos ante ellos. Dios salvó a una niña en Uganda en 2004. Permitió que su hermano tomara un camino oscuro. Usó ese camino oscuro para traer al hermano al punto de quiebre perfecto. Y orquestó todo para que el mismo hombre que había salvado a la niña fuera quien confrontaría al hermano 15 años después, en la manifestación más poderosa de su gloria que yo haya presenciado jamás. Hoy, en noviembre de 2024, 5 años y 4 meses después de aquel día en la plaza, la red de iglesias en Somalia continúa. David tiene ahora 53 años. Sigue liderando con la misma pasión. Jamal tiene 36. Ha madurado tremendamente en su fe. Ya no es el discípulo hambriento pero inexperto de hace años. Es un maestro de la palabra, un evangelista poderoso, un plantador de iglesias experimentado. Hace 3 semanas recibí su último reporte. La red ahora cuenta con 158 iglesias casa. El número de creyentes se estima en más de 3.200. 3.200 cristianos en Somalia, en uno de los países más hostiles del mundo para el Evangelio. Y todo comenzó con una ejecución que Dios interrumpió de la manera más dramática posible. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Mogadiscio puede hacerlo en tu vida hoy. El mismo poder que detuvo una espada a centímetros del cuello de David puede detener cualquier arma forjada contra ti. La misma gracia que transformó a Jamal de asesino en ministro puede transformarte a ti sin importar cuán lejos hayas caído, porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Es el Dios que abre mares, el Dios que cierra bocas de leones, el Dios que detiene hornos de fuego, el Dios que resucita muertos, y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia dice en Jeremías 32, versículo 27, «He aquí que yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?» Y la respuesta es no. Nada es difícil para nuestro Dios. Ninguna situación es demasiado oscura. Ninguna persona está demasiado lejos. Ninguna causa está demasiado perdida. Porque cuando Dios decide moverse, el infierno mismo no puede detenerlo. Si estás pasando por persecución por tu fe, si sientes que los enemigos te rodean, si parece que la espada está a punto de caer sobre tu cuello, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios te está diciendo, he visto tu aflicción, he escuchado tu clamor, y estoy a punto de manifestar mi gloria en tu situación de una manera que nadie esperará. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. La historia de David y Jamal puede ser exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que el mismo Dios que manifestó su gloria en Mogadiscio se manifieste en tu vida. Que los ángeles de Dios acampen alrededor de ti. Que ningún arma forjada contra ti prospere. Y que experimentes el poder, el amor y la fidelidad del Dios vivo de una manera tan real que nunca más puedas dudar de su existencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendigo. Que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz, hoy y siempre. Amén. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.